Millonario se disfraza de maestro, para sanar el dolor de la pérdida que le dio a su hijo, pero no esperaba pasar por tantos desafíos como maestro. Esto despertó algo en él. Alejandro observaba el horizonte desde la ventana de su lujosa oficina. El sol se ocultaba lentamente, tiñendo el cielo de tonos naranjas y violetas, pero dentro del todo seguía siendo gris. Su escritorio estaba impecable, sin papeles desordenados ni objetos fuera de lugar. Un retrato enmarcado reposaba en un rincón, la imagen de su hijo sonriente mirándolo con esos ojos llenos de vida que ya no estaban. Alejandro suspiró, pasando una mano por su rostro cansado. Llevaba años sumido en la rutina de su imperio empresarial, donde las cifras y las decisiones estratégicas mantenían su mente ocupada, pero su corazón seguía vacío. Ni el tiempo ni el dinero habían sido capaces de llenar el vacío que dejó la tragedia. Desde la muerte de su hijo, cada logro financiero se sentía insignificante, cada celebración carecía de sentido. ¿De qué servía todo lo que había construido si al final estaba solo? Esa noche, mientras conducía sin rumbo por la ciudad, algo lo hizo frenar. Frente a un viejo edificio, niños salían en grupos, riendo y empujándose con la energía inagotable de la juventud. Sus mochilas desgastadas, sus uniformes arrugados y sus risas despreocupadas contrastaban con el silencio que reinaba en su mundo. Un cartel en la entrada captó su atención: se busca profesor sustituto. Alejandro no entendía por qué, pero su pecho se oprimió ante la idea. Sin pensarlo demasiado, bajó del coche y entró al edificio. Adentro, el olor a papel viejo y tiza lo envolvió. Un grupo de maestros conversaba en un pasillo, y una mujer de semblante serio pero amable se acercó a él. ¿Puedo ayudarlo? Soy Alejandro. Vi el aviso. Me gustaría postularme. La mujer, que se presentó como María, lo miró con una mezcla de curiosidad y escepticismo. No tenía pinta de maestro. Su traje impecable y su postura rígida lo delataban como alguien de otro mundo, pero algo en su mirada parecía sincero. Le explicó que necesitaban un profesor de emergencia para suplir a uno que había enfermado. Alejandro aceptó sin dudar, sin siquiera preguntarse si estaba capacitado. Esa noche, de regreso en su mansión, Alejandro se miró al espejo. ¿Qué estaba haciendo? No tenía experiencia en la enseñanza. Sin embargo, algo en su interior le decía que debía intentarlo. Al día siguiente, llegó a la escuela temprano. Los pasillos bullían de vida, tan diferentes a la fría solemnidad de su oficina. Los estudiantes pasaban corriendo, algunos lo miraban con curiosidad, otros ni siquiera notaban su presencia. Entró al aula asignada, una sala modesta con escritorios gastados y una pizarra llena de anotaciones de clases anteriores. Respiró hondo cuando la campana sonó. Los estudiantes entraron en tropel, algunos charlando, otros bostezando. Entre ellos, un chico de cabello oscuro y mirada desafiante se dejó caer en una silla junto a la ventana. No participaba en el alboroto, solo observaba con aparente indiferencia. Alejandro se aclaró la garganta. Buenos días. Soy Alejandro, su profesor sustituto. Se produjo un murmullo. Algunos apenas le prestaron atención, otros se rieron. Pero el chico junto a la ventana lo observó con detenimiento. ¿Y usted qué va a enseñarnos?, preguntó con tono desafiante. Alejandro sostuvo su mirada. Eso dependerá de ustedes. El aula se sumió en un extraño silencio. Por primera vez en mucho tiempo, Alejandro sintió que estaba en el lugar correcto. El murmullo de los estudiantes se reanudó después de la breve pausa provocada por las palabras de Alejandro. Algunos cuchicheaban entre sí, otros simplemente ignoraban su presencia. Pero el chico junto a la ventana, Lucas, mantenía la mirada fija en él, como si buscara algo detrás de la fachada impecable de aquel extraño profesor sustituto. Alejandro caminó lentamente por el aula, observando a los alumnos. Había visto innumerables reuniones de negocios donde tenía que analizar a cada persona en la sala, pero esto era diferente. No se trataba de inversiones ni de estrategias, sino de algo mucho más complejo: adolescentes llenos de preguntas y conflictos internos, cada uno con su propia historia.
¿No va a empezar la clase, profe?, preguntó una chica en la primera fila, con tono burlón. Alejandro esbozó una leve sonrisa. Claro. Pero antes quiero saber algo. ¿Qué esperan de mí? Las risas estallaron en distintos puntos del aula. Uno de los chicos de la última fila respondió con sarcasmo. Que nos deje en paz. Algunos asintieron, divertidos. Alejandro no se inmutó. Bien. ¿Y si les dijera que podemos hacer un trato? Lucas alzó una ceja, intrigado. Si al final de la semana sienten que no aprendieron nada conmigo, hablaré con la directora para que les dé una hora libre en vez de mi clase. Los murmullos se intensificaron. Aquello sonaba demasiado bueno para ser verdad. La idea de no tener que prestar atención durante una hora les resultaba tentadora, pero al mismo tiempo, la confianza de Alejandro los desconcertaba. ¿Y qué gana usted con eso?, preguntó Lucas, cruzándose de brazos. Alejandro se apoyó en el escritorio y respondió con calma. La oportunidad de demostrar que puedo enseñarles algo valioso. La propuesta quedó flotando en el aire. Algunos seguían riendo, otros parecían pensativos. Lucas desvió la mirada hacia su cuaderno, donde había estado dibujando sin prestar atención. Alejandro notó el bosquejo, una ciudad en sombras, con una silueta pequeña en medio, perdida en la inmensidad. Bonito dibujo, comentó. Lucas cerró el cuaderno de golpe. No es nada. Alejandro no insistió. Sabía cuándo retroceder en una conversación. El resto de la clase pasó entre explicaciones y preguntas que pocos parecían interesados en responder. Alejandro intentaba conectar con ellos, pero la barrera de desconfianza era fuerte. Cuando la campana sonó, los alumnos recogieron sus cosas con rapidez. Lucas fue el último en salir. Antes de cruzar la puerta, se giró levemente. Usted no es un profesor normal. Alejandro lo miró fijamente. ¿Y eso es bueno o malo? Lucas no respondió. Solo se encogió de hombros y desapareció en el pasillo. Esa tarde, mientras Alejandro revisaba notas en su casa, sintió un peso en el pecho que no podía ignorar. Lucas le recordaba demasiado a su hijo. La misma mirada de desafío, el mismo aire de querer demostrar que no necesitaba a nadie. Había algo en ese chico que lo inquietaba, que lo atraía de una manera que no terminaba de comprender. Se pasó la mano por el rostro, cansado. ¿Había cometido un error al entrar en esa escuela? O quizás, por primera vez en años, había encontrado un motivo para seguir adelante. Los días siguientes transcurrieron entre miradas desconfiadas y silencios prolongados. Alejandro intentaba mantener la paciencia, pero conectar con los alumnos era más difícil de lo que imaginaba. No bastaba con tener buena voluntad, debía ganarse su respeto, y para eso necesitaba algo más que promesas. Sin embargo, cada vez que miraba a Lucas, sentía que había un lazo invisible entre ellos. Un reflejo de algo que no podía ignorar. Una tarde, al terminar la clase, Alejandro vio a Lucas salir apresurado con su mochila al hombro. Algo en su actitud lo hizo seguirlo a distancia. El chico caminaba rápido, esquivando a los demás estudiantes, hasta que dobló por un callejón junto a la escuela. Alejandro dudó por un momento, pero luego decidió seguirlo. Al asomarse, lo encontró sentado en el suelo, con el cuaderno abierto sobre sus rodillas. Dibujaba con trazos rápidos, casi frenéticos, como si su mente estuviera demasiado llena de pensamientos y necesitara vaciarse en el papel. Alejandro se acercó con cautela. «Eres bueno con el lápiz». Lucas levantó la vista de golpe, sorprendido. Cerró el cuaderno de inmediato. «¿Qué hace aquí? Podría preguntarte lo mismo». El chico lo observó con recelo. Finalmente, suspiró. «Aquí nadie me molesta». Alejandro asintió, entendiendo. A veces, uno solo quería un lugar donde sentirse invisible. ¿Te gusta dibujar? Lucas se encogió de hombros. No es importante. Todo lo que nos ayuda a expresar lo que sentimos es importante.
Lucas apretó los labios, sin responder. Alejandro no insistió. En cambio, sacó un bolígrafo de su bolsillo y, en una hoja en blanco del cuaderno de Lucas, trazó unas líneas rápidas. «¿Qué es eso?», preguntó el chico, frunciendo el ceño. «Un desastre», respondió Alejandro con una leve sonrisa. «Siempre quise aprender a dibujar, pero nunca tuve talento». Lucas observó los trazos torpes y, por primera vez, esbozó una leve sonrisa. «Definitivamente, no tiene talento». Alejandro se rió suavemente. «Lo sé. Pero eso no significa que no pueda intentarlo». El silencio entre ellos no fue incómodo. Al contrario, parecía que, por un instante, habían encontrado un terreno común. Lucas no volvió a abrirse, pero tampoco se alejó. Cuando Alejandro se despidió, el chico se quedó en el callejón, observando el dibujo de su profesor antes de arrancar la hoja y guardarla en su bolsillo. Esa noche, Alejandro pensó en lo que había visto en los ojos de Lucas. No era solo rebeldía. Era dolor. Uno que conocía demasiado bien. Alejandro llegó temprano a la escuela al día siguiente, decidido a hacer algo más que solo impartir clases. Había pasado la noche en vela pensando en Lucas y en la sensación de haber visto un reflejo de su propio dolor en aquel chico. La escuela, con sus paredes desgastadas y su mobiliario deteriorado, necesitaba más que simples palabras de aliento. Necesitaba oportunidades. Y él estaba en una posición en la que podía hacer la diferencia, aunque tuviera que hacerlo en las sombras. Cuando entró en el aula, los estudiantes ya estaban en sus lugares, algunos hablando entre ellos y otros dibujando o garabateando en sus cuadernos. Lucas estaba en su asiento, con la mirada fija en la ventana, como si su mente estuviera en otro lugar. Alejandro no dijo nada. Sabía que algunas batallas no se ganaban con preguntas, sino con tiempo. «Hoy haremos algo diferente», anunció, escribiendo en la pizarra. «Quiero que cada uno de ustedes escriba o dibuje algo que le apasione. Algo que les haga sentir vivos». Los murmullos llenaron el aula. Algunos estudiantes parecían entusiasmados, otros confundidos. Lucas frunció el ceño, pero tomó su cuaderno y comenzó a dibujar casi de inmediato, como si las palabras de Alejandro hubieran desbloqueado algo en su interior. Mientras caminaba entre los pupitres, Alejandro se detuvo detrás de Lucas. Lo que vio lo dejó sin aliento. El dibujo mostraba a un niño pequeño, sentado en un columpio, con la mirada triste y perdida. Pero lo que más llamó su atención fue el fondo, una figura difusa, como un fantasma, observando al niño desde lejos. Alejandro reconoció esa sensación de ausencia. «Es impresionante», susurró. Lucas cerró el cuaderno de golpe. «No es nada». Alejandro no insistió, pero sintió que estaba cada vez más cerca de romper la barrera entre ellos. Más tarde, durante el receso, fue a la oficina de la directora María. Ella lo recibió con una sonrisa cansada. «No me diga que ya se quiere rendir». Alejandro negó con la cabeza. «Al contrario, quiero ayudar más. Sé que la escuela necesita recursos, materiales. Quiero hacer algo al respecto». María lo miró con interés. «¿Por qué le interesa tanto?» «Porque estos chicos merecen más». La directora suspiró. «Si realmente quiere ayudar, hay algo que podría hacer». Sacó un folleto de su escritorio y se lo entregó. «Este concurso de arte es una gran oportunidad para nuestros estudiantes. Pero no tenemos los fondos para inscribirlos ni los materiales para que participen». Alejandro tomó el folleto y lo leyó con atención. Su mente ya comenzaba a trazar un plan. Cuando la jornada escolar terminó, encontró a Lucas en el patio, con el cuaderno en las manos. «Necesito que me ayudes con algo». Lucas lo miró con desconfianza. «Hay un concurso de arte. Quiero que participes». El chico se rió sin humor. «No tengo dinero para eso. Yo me encargo». Lucas lo observó, como si intentara descifrar si hablaba en serio. Finalmente, apretó los labios y respondió: «Lo pensaré». Por primera vez,
No fue un no rotundo. Alejandro sintió que, poco a poco, el muro entre ellos comenzaba a resquebrajarse. Alejandro no presionó a Lucas después de su respuesta ambigua. Sabía que forzarlo solo lo alejaría más. Sin embargo, el concurso de arte se convirtió en su nuevo proyecto, y al día siguiente llevó a la escuela un conjunto de materiales de dibujo, lápices, carboncillos, acuarelas y cuadernos de papel grueso. Los dejó en la oficina de María, asegurándole que eran donaciones anónimas para todos los estudiantes. «Espero que esto ayude», dijo él, y María, conmovida, asintió. Cuando llegó a clase, notó que Lucas observaba todo con cautela, como si sospechara de sus intenciones. Sin embargo, no dijo nada cuando Alejandro anunció que aquellos que quisieran participar en el concurso tendrían materiales disponibles. Algunos estudiantes se entusiasmaron y comenzaron a dibujar de inmediato. Lucas, en cambio, cruzó los brazos y se hundió en su asiento. A lo largo de la lección, Alejandro evitó mencionar el tema directamente con él. En cambio, habló sobre el arte como una forma de expresión, de liberar lo que a veces no se puede decir con palabras. Mencionó a artistas que convirtieron su dolor en obras inolvidables y cómo cada trazo podía contar una historia sin necesidad de explicaciones. Cuando la clase terminó, Lucas se quedó en su asiento mientras los demás estudiantes salían. Alejandro fingió no notar, organizando algunos papeles sobre su escritorio. «¿Aún quieres que participe en el concurso?», preguntó Lucas de repente. Alejandro levantó la vista con calma. «Sí». Lucas jugueteó con la punta de su lápiz. «No sé qué dibujar». Alejandro se apoyó en la mesa. «Dibuja lo que sientes». Lucas no respondió de inmediato, pero esa tarde, cuando Alejandro pasó por la oficina de María, encontró un dibujo sobre su escritorio. Reconoció de inmediato el trazo de Lucas. Era una imagen impactante, un niño sentado en la sombra de una figura difusa que parecía a punto de desvanecerse. Era, sin duda, una representación de la soledad. «Lo dejó aquí antes de irse», dijo María. «¿Crees que esto significa que participará?». Alejandro sonrió levemente. «Creo que sí». A medida que pasaban los días, Lucas comenzó a trabajar en su dibujo con más dedicación. No hablaba mucho, pero su lápiz nunca dejaba de moverse. Alejandro lo observaba con discreción, sin intervenir demasiado. Veía en esos trazos algo más que talento, veía una historia que pedía ser contada. Sin embargo, cuando llegó el día de la inscripción oficial, Lucas se presentó ante Alejandro con el dibujo en la mano y una expresión de duda en el rostro. «No puedo hacerlo», dijo, extendiéndole la hoja. «No importa cuánto lo intente, nunca será suficiente». Alejandro tomó el dibujo con cuidado. «Esto es más que suficiente. Es honesto. Es real. Y eso lo hace valioso». Lucas apretó los labios. «Si participas en este concurso, no lo harás por ganar. Lo harás por ti. Para demostrarte que tu voz importa». Lucas no respondió de inmediato, pero al final del día, dejó el dibujo en la pila de inscripciones. Alejandro lo vio alejarse con las manos en los bolsillos y la cabeza baja, pero por primera vez, notó algo diferente en su postura. No era derrota. Era un atisbo de esperanza. El concurso de arte se convirtió en el tema principal de la escuela en los días siguientes. Los pasillos se llenaron de bocetos y colores, y los estudiantes hablaban con entusiasmo sobre sus ideas. Alejandro veía cómo incluso los más callados encontraban una manera de expresarse a través del dibujo. Sin embargo, Lucas seguía distante, como si temiera esperar demasiado de sí mismo. Cuando llegó el día de la presentación, la escuela organizó una pequeña exposición con todos los trabajos seleccionados. Alejandro se aseguraba de que cada dibujo tuviera su lugar, ayudando a colgar las obras en los tablones de anuncios. Cuando desplegó el de Lucas, se detuvo un momento para observarlo de nuevo. Había algo desgarrador en la figura del niño sentado en la sombra, algo que le hablaba directamente. Lucas llegó más tarde que los demás. Caminó con las manos en los bolsillos y la mirada baja,
Pero cuando se acercó a su propio dibujo y vio a otros estudiantes mirándolo con interés, su expresión cambió. No era orgullo lo que reflejaba su rostro, sino sorpresa. «Es impresionante», dijo una alumna al lado de él. «Se siente tan real». Lucas no respondió, pero Alejandro notó el ligero temblor de su respiración. Era la primera vez que alguien validaba lo que sentía sin necesidad de palabras. Cuando llegó el momento de anunciar los finalistas, la directora tomó el micrófono y felicitó a todos los participantes. Luego comenzó a leer los nombres seleccionados, y Alejandro mantuvo la mirada fija en Lucas mientras esperaban. «Lucas Fernández», anunció María, y un murmullo recorrió la sala. Lucas parpadeó varias veces, como si no estuviera seguro de haber oído bien. Alejandro sonrió. «Lo lograste». «No gané», respondió Lucas en voz baja. «No se trata solo de ganar», dijo Alejandro. «Se trata de ser visto». Lucas miró su dibujo otra vez. Sus manos estaban cerradas en puños, pero esta vez no parecía rabia. Parecía emoción contenida. Después del evento, la escuela se vació lentamente, pero Lucas se quedó en el aula, sentado en la última fila. Alejandro se acercó y se sentó en el escritorio de enfrente. «¿Qué pasa?», preguntó él. Lucas dudó antes de responder. Nadie había dicho nunca que algo que hice era bueno. Alejandro sintió un nudo en la garganta. «Porque nadie se tomó el tiempo de mirar», dijo suavemente. «Pero eso no significa que no haya sido bueno siempre». Lucas bajó la vista y jugueteó con la manga de su suéter. «¿Por qué haces esto? ¿Por qué te importa?». Alejandro sabía que esa pregunta iba más allá del concurso. Se trataba de todo lo que había sucedido entre ellos desde el principio. «Porque alguien me enseñó que, a veces, solo hace falta que una persona crea en ti para cambiarlo todo». Lucas lo miró con seriedad, como si estuviera evaluando la verdad detrás de sus palabras. «¿Y quién creyó en ti?». Alejandro tragó saliva. «Mi hijo». Lucas se tensó. No era una historia que Alejandro hubiera compartido antes, y por la forma en que el chico desvió la mirada, supo que había tocado algo profundo. «¿Él también dibujaba?». Alejandro asintió. «Sí. Y me enseñó a ver el mundo de otra manera». Hubo un largo silencio entre ambos. Entonces, por primera vez desde que se conocieron, Lucas se permitió bajar la guardia. Tal vez podría enseñarme a mejorar mis dibujos». Era una petición disfrazada de indiferencia, pero Alejandro no necesitaba más. «Me encantaría». Lucas asintió, y aunque no dijo nada más, Alejandro vio la primera grieta en la coraza que el chico había construido a su alrededor. Y supo que, en ese momento, algo realmente había cambiado. Los días siguientes trajeron consigo una nueva rutina. Después de clases, Alejandro y Lucas se reunían en el aula vacía con lápices y hojas esparcidas por el escritorio. Al principio, Lucas se mostraba tenso, como si temiera que cualquier halago fuera una mentira disfrazada de amabilidad. Pero poco a poco, sus trazos se volvieron más seguros, sus preguntas más frecuentes, y Alejandro notó cómo el chico empezaba a confiar en él de una manera que iba más allá del arte. Sin embargo, algo en el aire les recordaba que este tiempo tenía un límite. Alejandro sabía que tarde o temprano tendría que dejar la escuela. Su identidad ya no era un secreto para María, quien había aceptado su presencia con discreción, pero el resto del personal comenzaba a hacer preguntas. Una tarde, mientras Alejandro observaba a Lucas trabajar en un nuevo dibujo, la directora entró en el aula con una expresión seria. «Necesito hablar contigo», dijo, y Alejandro entendió de inmediato. Salieron al pasillo. «Sabes que esto no puede durar mucho más», dijo María en voz baja. «Ya hay rumores entre los profesores, y aunque estoy agradecida por todo lo que has hecho, no puedo justificarlo por más tiempo». Alejandro asintió. «Lo sé. Lucas te necesita», continuó ella. «Y no solo por el dibujo». Alejandro apoyó las manos en los bolsillos. «Lo sé», repitió. Cuando volvió al aula,
Lucas ya había guardado sus cosas, como si supiera que algo había cambiado. ¿Te vas?, preguntó sin rodeos. Alejandro exhaló. Sí. Lucas apretó los labios y asintió lentamente. Claro. Supongo que es lo normal. Alejandro se acercó y puso una mano sobre la mesa. Pero eso no significa que vaya a desaparecer. Lucas frunció el ceño. ¿Y qué significa entonces? Significa que quiero seguir en tu vida, dijo Alejandro. Si me dejas. Lucas parpadeó. ¿Por qué querrías hacer eso? Alejandro le sostuvo la mirada. Porque eres importante, Lucas. Porque alguien me enseñó que hay personas que valen la pena, aunque el mundo no se detenga a mirarlas. Y yo quiero mirarte. Lucas no respondió de inmediato. Se quedó en silencio, con el ceño fruncido, como si intentara descubrir si Alejandro decía la verdad. Finalmente, dejó escapar un suspiro y miró hacia un lado. No sé cómo funciona eso. Alejandro sonrió. Yo tampoco. Pero podemos aprender. El chico bajó la cabeza, mordiéndose el labio, y Alejandro vio la batalla interna que se libraba en su interior. Cuando finalmente levantó la mirada, sus ojos estaban más brillantes. Está bien. No eran palabras grandiosas ni promesas elaboradas. Pero para Alejandro, significaban todo. Con el tiempo, su vínculo se fortaleció. Lucas continuó con el arte, y Alejandro lo apoyó en cada paso. No era el hijo que había perdido, pero en cierto modo, ayudándolo, Alejandro también sanaba su propia herida. Porque, a veces, los profesores inesperados no son aquellos que enseñan, sino aquellos que aprenden. Y Lucas le había enseñado a Alejandro que, incluso después del dolor, siempre hay una segunda oportunidad. Para escuchar más historias como esta, suscríbete y deja un me gusta.